¿Se parece el equipo de Edipo Alba, por decirlo así, se parece algo a Google? Tiene sus semejanzas. Sí que es verdad que nosotros tenemos nosotros nos hemos basado mucho en la gestión de grupo, en una teoría que es la estructura celular de las organizaciones. Me gustaría que reflexionaras un poquito sobre los espacios de datos que utilizáis en el ayuntamiento, un poco cuáles echar de menos y cuáles creéis que serían de interés para su utilización en herramientas un poco relacionadas con la inteligencia artificial. Te diría que nos hemos esforzado mucho en general los ayuntamientos y en particular el Ayuntamiento de Canet en generar espacios de datos asociados a tramitación de expedientes. Que sea con el acicate de que luego vamos a tener una herramienta que podemos generar documentos y a partir de ahí podemos incluso tirar de la IA. Si mucha gente se apunta al carro, a partir de ahí podremos por lo menos compartir información de manera semántica, lo cual es mucho decir. Bienvenido a MetaAdministración, mapa de coordenadas por Advipao. Soy Adrián Vicente, @Advipao, empleado público, intraemprendedor, un inconformista. Y hoy charlamos tranquilamente sobre inteligencia artificial generativa, espacios de datos y luego todo lo que tiene que ver con la transformación de la administración pública con José Joaquín de Haro, Ismael Yuste y Fernando Gallego. José Joaquín de Haro, podría presentarte, podría introducirte como el padre de Edipo Alba, como un líder público, como un intraemprendedor, pero ¿cómo te presentarías o cómo te definirías en un tuit para quien no te conozca? Bueno, pues yo me definiría como un tecnólogo con vocación de gestión y formación también mixta en tecnología y en gestión, pues que tiene también la suerte de dirigir, de coordinar un equipo humano especial, porque la administración pública, aunque hay mucho talento, falta muchas veces emplearlo en el ámbito productivo y sobre todo en el ámbito de las tecnologías. Es un sector que parece que se nos está en muchos casos prohibido a las administraciones públicas, pero que hemos conseguido demostrar que es posible y que desde el ámbito público se puede emprender, se puede crear, se puede generar valor en todos los ámbitos. Me hablas del equipo, nos compartes inquietudes sobre tu proyecto, sobre vuestro proyecto, poniendo el foco en las personas. ¿Cómo explicarías las claves del éxito del Edipo Alba y cuáles crees que han sido los factores también clave o los factores que han impulsado que haya habido una adopción masiva de esta tecnología, de esta plataforma? Bueno, evidentemente un proyecto de esta naturaleza, que es bastante especial, tiene que darse un conjunto de circunstancias, muchos de ellos elementos necesarios y ninguno suficiente, ¿no? Pero yo destacaría un poco que nosotros en Diputación de Albacete desde hace tiempo hemos mantenido una orientación a la propia creación de soluciones propias y aparte de esa creación de soluciones propias tecnológicas que permite que haya un conocimiento de la tecnología, va mucho más allá porque exige que haya un conocimiento de negocio, que es tan o más importante que la tecnología, ¿no? Entonces, ese conocimiento de negocio nos ha posibilitado estar, digamos, perfectamente posicionados para conocer con las problemáticas de la administración y poder abordarlas desde una perspectiva tecnológica, evidentemente con las tecnologías del siglo XXI que nos permiten que proyectos que no tienen un gran elemento humano, digamos, no son masivamente seguidos por gran cantidad de personas, pero pueden tener una gran repercusión. Me interesa mucho, José Joaquín, el proceso de generación de ideas en vuestro equipo. No sé, me interesa la innovación como proceso. Sabes que en la literatura sobre el management nos habla de validación, de iteración, de los sprints. No sé, ¿se parece el equipo de Edipo Alba, por decirlo así, se parece algo a Google? Cuéntanos. Bueno, tiene sus semejanzas. Sí que es verdad que nosotros tenemos nosotros nos hemos basado mucho en la gestión de grupo, en una teoría que es la estructura celular de las organizaciones. No se la conoce, seguro que sí, en la cual se basa mucho en la gestión de las responsabilidades, ¿no? De la autorresponsabilidad de cada los equipos. Y eso necesita una gran motivación, evidentemente, que hemos conseguido articular en torno al proyecto Edipo Alba, ¿no? Que todos nos podamos ver en ese espejo y bueno, ver que lo que hacemos tiene valor y ahí la gente ha ido representándose. Entonces, independientemente de eso, luego cómo adquirimos, digamos, las especificaciones o ideas o el feedback necesario. Tenemos varios mecanismos, desde lo más sencillo como es venir una jornada o
discutir con alguien sobre alguna temática, hasta, digamos, uno de nuestros modelos básicos, pilares de la gobernanza, que es la plataforma tusedipuala.es, donde la gente deposita sus propuestas, y hay de todo, pero cuando las propuestas son apoyadas por mucha gente, evidentemente es que tienen algo de valor, y nosotros intentamos desde ahí recogerlas. Y luego sí que es verdad que utilizamos unos procesos de gestión ágiles. No me gusta ser dogmático, porque a veces los TIC somos muy dogmáticos en cuanto a los procedimientos, pero sí una metodología ágil en la cual las iteraciones tienen que tener un tiempo muy limitado, porque si no, al final, si nos dilatamos excesivamente en el tiempo, pues se produce una desconexión entre las soluciones y los propios perceptores de las mismas, y utilizamos ciclos de iteración que debe estar entre 2 y 4 meses máximos. Me interesa mucho, José Joaquín, este enfoque que me comentas de Sedipualba como plataforma. Tim O'Reilly introdujo el concepto de Government as a Platform aplicado a la administración pública, administración como plataforma. ¿Cómo visualizas la administración como prestadora proactiva de servicios públicos, basada en datos, en evidencias, mediante herramientas también colaborativas de trabajo o incluso plataformas crowdsourcing? Bueno, la verdad es que conozco un poco las publicaciones de Tim O'Reilly. Es verdad que el Estado español plantea unas problemáticas específicas que de la perspectiva de un gobierno como plataforma se ve muy dificultada. Me refiero un poco al planteamiento territorial, a la diferenciación territorial legislativa estratificada, que bueno, se pone de manifiesto, por ejemplo, cuando nos comparamos con gobiernos como el de Estonia, ¿no? Que son países que son mucho más lineales y donde el tamaño de la población es mucho menor. Pero el enfoque de Sedipualba es un enfoque similar a ese. Nosotros trascendemos a ser una visión totalmente pública, ser neutra, en la cual permanece la gestión y la información que es de las entidades. Nosotros hacemos somos una visión imparcial, y que lo que establecemos son elementos de gestión aprobados por todos, modelos de información, modelos de datos semánticos que permiten que al final el ciudadano intentar que esté en el centro, y que además las administraciones realicen una gestión eficiente de la información. Y el espectro en el que nos estamos moviendo es similar al que él describe, evidentemente, desde una perspectiva teórica y idealista, y la realidad luego pues, muchas veces es mucho más dura de lo que entendemos, pero es a lo que aspiramos. Por último, con tu trayectoria, un aprendizaje que te gustaría compartir con nuestra comunidad de metaadministración. Bueno, yo creo que tenemos que descubrir el talento que tenemos en nuestras organizaciones. En todas las organizaciones públicas, en todas, estoy convencido de ello, hay talento y gente esperando que lleguen proyectos como Sedipualba a ayudarles a mostrarlo, y con lo que nos hace falta muchas veces a los que tenemos la suerte de tener responsabilidades en el ámbito público, es ser un poco a veces más valientes e intentar abordar proyectos que realmente puedan cambiar nuestra sociedad y ayudar a la ciudadanía. Muchísimas gracias por tu tiempo, José Joaquín de Haro. Ha sido un placer conocerte, desvirtualizarte y poder mantener esta charla, esta conversación tan amena y tan productiva contigo. Gracias. Gracias a ti, Adrián. Estamos un poquito enfocándonos en un espacio de datos que creo que es de relevancia, que es el espacio de datos de la gestión del servicio de mantenimiento municipal del ayuntamiento, porque estoy convencido que si mañana preguntáramos a la audiencia de este vídeo, le preguntáramos cuánto cuesta prestar el servicio de mantenimiento a su ayuntamiento, probablemente nadie sabría decirnos con exactitud. Es decir, si mañana llega una asociación, un club deportivo en Orice que quiere hacer una media maratón y que necesita los servicios del ayuntamiento de limpieza, policía local y tal, seguramente no sabremos decirle a la asociación, no, vale, te vamos a ayudar, pero modelo seguridad social, ¿no? Que te vamos a operar, pero quiero que sepas que tu operación vale 8.000 euros, ¿no? Entonces, eso creo que no somos capaces de hacerlo, o al menos el Ayuntamiento de Canet Berenguer hoy en día no es capaz. Entonces, estamos trabajando en un proyecto para desarrollar un software que nos permita, por así decirlo, datificar la prestación del servicio público de mantenimiento en el municipio. Ese es uno de los proyectos que vamos a empezar ya en breve. Tenemos ya para una parte desarrollada, pero implica pues un poco cambiar la forma de trabajo y bueno, cuando tocas la forma de trabajar de las personas hay que ir con cariño, ir poco a poco y buscando apoyos. Pero bueno, estamos centrándonos en eso ahora mismo. El espacio de datos que me has comentado de mantenimiento, ¿lo tenéis enlazado, se piensa enlazar con el resto, digamos, de elementos de gestión del propio ayuntamiento, o es un elemento, digamos, individualizado? Pues la idea, obviamente, es que si queremos generar valor de verdad y si queremos saber cuánto cuesta, por ejemplo, lo que estamos hablando, cuánto cuesta la prestación del servicio de mantenimiento, pues se me ocurre a priori, y que está planificado, es enlazarlo con la gestión de recursos humanos.
Es decir, bueno, al final el servicio de mantenimiento no es solo lo que cuesta aquellas cosas que tengas que comprar o que tengan los repuestos y demás consumibles, sino cuánto cuesta una hora de operario de una persona, saber qué personas intervienen en qué tareas, cuánto tiempo tardan en realizarlas y teniendo los números presupuestarios, pues a ver lo que este servicio ha costado X, entre costes personales, de repuestos, consumibles y demás. En vuestro ayuntamiento me consta que habéis tenido algunas experiencias de reutilización de servicios digitales con ayuntamientos del entorno. Cuéntame un poco esas experiencias. Sí, bueno, como parte también de esto que nosotros llamamos Datifica, este proyecto que al final es generar espacios de datos, como venimos comentando, pues hicimos un desarrollo para lo que es el control horario. Hicimos una herramienta para fichar y para gestionar los asuntos de la plantilla en cuanto a permisos, control horario y demás. Hicimos una parte de el backend, que es para la herramienta de recursos humanos, sobre la que puedes sacar diversos listados, estadísticas y demás. Surge como una necesidad del propio ayuntamiento, teníamos la capacidad de desarrollarlo, lo desarrollamos y por casualidades, porque tampoco tenemos una red comercial ni es nuestro objetivo, pues se entera el ayuntamiento vecino, el ayuntamiento de Sagunto, un ayuntamiento con 800 y pico personas en la plantilla, y nos dice que quiere la herramienta después de verla, de varias reuniones, nos dice que quiere verla, pues empezamos a conveniar un poquito, me imagino que esto te sonará a ti un poco. Sí. Conveniamos con ellos, le cedimos la herramienta, están funcionando y detrás han venido otros y actualmente pues tenemos 8 ayuntamientos que están utilizando la herramienta ya, que llevamos más de 500.000 fichajes realizados con ella. Pero, repito, es la necesidad del ayuntamiento de generar espacios de datos que al final nos aporten valor y que nos aporten conocimiento. Y el resto vino, pues por así decirlo, solo. O sea que, pero sí. Sí, una experiencia interesante en cuanto a la reutilización. Y por último, me gustaría que reflexionaras un poquito sobre los espacios de datos que utilizáis en el ayuntamiento, un poco cuáles echas de menos y cuáles crees que serían de interés para su utilización en herramientas un poco relacionadas con la inteligencia artificial. Pues mira, te diría que nos hemos esforzado mucho en general, los ayuntamientos y en particular el Ayuntamiento de Canet, en generar espacios de datos asociados a tramitación de expedientes. Es decir, si tenemos un gestor de expediente, vamos a tramitar expedientes de contratación, pues incluiremos datos o metadatos asociados a los expedientes que nos hablen sobre el tipo de contrato, importe y tal, para luego poder explotar esa información. Pero sí que he hecho en falta un poquito lo que hemos comentado, espacios de datos asociados a lo que es en sí la propia prestación del servicio público. Es decir, volviendo a lo de antes, yo no sé decirte lo que cuesta un día la piscina abierta en Canet, con todo lo que conlleva, ¿vale? Entonces, he hecho en falta eso. Respecto a la pregunta de inteligencia artificial o alguna tecnología para que nos permita aprovechar este conjunto de datos, pues, hombre, te diría sí que de manera inmediata tiene una aplicación inmediata en lo que es la parte de gestión de expedientes, eso está claro. Y luego, yo quizá me gustaría ver en un futuro la inteligencia artificial aplicada también ya no a los espacios de datos, sino a lo que son las interfaces de las propias aplicaciones para simplificar mucho su uso. De tal manera que una persona quiere hacer algo, un funcionario quiere hacer algo y le diga a la aplicación lo que quiere hacer en lenguaje natural y la aplicación ya sepa dónde tiene que ir, qué tareas tiene que hacer para hacer esto. Me gustaría en un futuro verlo. La inteligencia artificial, y yo tengo mucha curiosidad en a ver cómo al final si vamos a ser capaces de integrar lo que estamos haciendo con la herramienta Sedipu Alba. Pues bueno, por el momento la verdad es que estamos teniendo bastante éxito en que casi todas las cosas que os estamos pidiendo de temas de integraciones, de crear nuevas entradas en el web service y tal, está funcionando bastante bien. Lo que no sabemos luego, nuestra capacidad el rendimiento que vamos a tener y si nos van a faltar algunas cosas. Porque, por ejemplo, estamos con el tema del etiquetado de las tareas, de a ver si somos capaces de identificar y separar cada una de ellas y si todas van a tener una correspondencia con una entrada automática para que todo esté más o menos hilvanado. Y bueno, yo no sé si tú tendrás mucha curiosidad en saber cómo acaba la cosa, pero desde luego... Bueno, pues por nuestra parte, Fernando, estamos también ilusionados con el proyecto. Es un proyecto novedoso y se trata de generar el primer acoplamiento de elementos tangibles de inteligencia artificial. A nosotros nos gusta que todo lo que hagamos sea tangible, lo más pronto posible, que sea de verdad, efectivamente. Y bueno, yo creo que el proyecto tiene visos de poder plasmarse, al menos inicialmente el tema del proyecto piloto, si lo vamos perfilando aquí en el entorno de Valencia.
y una vez que tengamos unos resultados, que espero que sea más pronto que tarde, bueno, pues sí que tendremos que reunirnos un poco para perfilar un poco si los resultados están dentro del marco de lo esperado, cómo avanzar, un poco ya me refiero en el marco del resto de entidades, ¿no? Un poco cómo perfilarlo. Cómo vamos a gobernarlo posteriormente, porque claro, luego la historia es cómo se distribuye eso, quién va a ser el que manda ahí. En qué entornos se va a hacer la gestión del procesamiento de la información, cómo se va a acotar los ámbitos de acotar esa información, porque puede ser interesante visualizar la tramitación en un ámbito local, pero eso puede producir unos sesgos que probablemente no sean deseados, y entonces quizá tengamos que extrapolar ese ámbito a un ámbito más provincial o de otro entorno supramunicipal al menos, y luego tenemos el entorno de toda la comunidad de Alba, que para algunos elementos puede ser también interesante, también en función también de las tipologías de las propias entidades que utilicen la herramienta. En fin, estamos en un entorno apasionante desde esa perspectiva, que es un reto porque bueno, estamos en la fase inicial y evidentemente lo que nos queda por delante pues es prácticamente todo, pero sí que yo creo que estamos perfilando un entorno bastante pragmático, que es lo que intentamos siempre desde la visión de las administraciones públicas, por lo menos que encabezamos. Y luego, además, en la parte del primer módulo que queríamos montar, porque si no llegamos ni siquiera a la inteligencia artificial y fuéramos capaces de intercambiar datos hablando todo el mismo lenguaje, eso que en su día estábamos hablando de la semántica, ya sería bastante. Es decir, tirar base, que ahí tenemos que discutir a ver si cogemos los procedimientos o cogemos los grupos de funciones estos que creamos en la Federación Española. Pero bueno, si solo, aunque sea con el acicate de que luego vamos a tener una herramienta que podemos generar documentos y a partir de ahí podemos incluso tirar de la IA, si mucha gente se apunta al carro, a partir de ahí podremos por lo menos compartir información de manera semántica, lo cual es mucho decir. Sí, además, ya solamente a nivel reto de proyecto, digamos, colaborativo por encima de ese Alba, o sea, otra comunidad dentro de la propia comunidad, una subcomunidad, en la cual un grupo de personas o de entidades apuesten por, digamos, introducir innovación dentro del proyecto Sedipo Alba y luego el que quiera pueda acogerse o no acogerse, ya como proyecto en sí mismo ya es interesante. Luego, efectivamente, hay muchos eslabones y podemos llevar al 5, al 7 o al 10. Eso ya lo iremos discutiendo. Y además, otro elemento que también sí que es para mí muy importante, como tú sabes, porque hemos compartido esas inquietudes muchas veces, es el tema un poco de la interoperabilidad semántica y los espacios de información, que es a lo que aspiramos mucho en Sedipo Alba. Es un proyecto de datos, no de generar documentos, digamos, a lo tonto, y en el ámbito de esos datos necesitamos espacios de datos comunes. Y eso genera una comunidad que tenga un criterio y que al final esa comunidad sea la que valide esos espacios de datos. Sabes tú que es extraordinariamente relevante, porque la problemática de generar espacios de datos es que si no hay un consenso común, pues es muy dificultoso para al final validarlo. Pero la propia validación la podemos hacer entre nosotros mismos, ¿no? Los miembros de la propia comunidad, ¿no? Y luego hay otra cosa que también hemos comentado alguna vez, porque en todo esto del entorno o la comunidad de Sedipo Alba se están creando unos espacios muy interesantes, como por ejemplo los desarrolladores alrededor de Sedipo Alba, que ya hay muchas empresas que están haciendo cosas, incluso tenemos algunas administraciones que también nos estamos atreviendo a hacer cosas que yo no sé si podríamos hacer casi como hace Microsoft o Google, que al final crean, no sé si unas normas de uso, unas guías de estilo, o incluso dentro del Congreso que se hace anualmente, dar un espacio a la comunidad de desarrolladores sobre Sedipo Alba. Pues tomo el testigo, parece una idea muy interesante.